En este episodio, todo comienza con Patrick Jane observando a Eve Mulberry, una reconocida dueña de viñedos y bodegas, mientras responde a la prensa a las puertas del juzgado donde está siendo juzgada por asesinato. A diferencia de los periodistas, Jane no se interesa por los detalles del caso ni por las acusaciones formales, sino por algo mucho más íntimo y revelador. Quiere saber si ella realmente amaba a sus padres. La respuesta de Eve, tanto en sus palabras como en sus gestos, resulta convincente para él. No detecta engaño en ese aspecto, lo que despierta su curiosidad. Satisfecho con esa primera lectura emocional, decide entrar a la sala para observar los alegatos finales de este juicio, sobre todo para analizar la reacción de Eve ante ellos, buscando así señales que confirmen o contradigan su intuición. Al salir, Jane está convencido de que Eve es inocente, aunque el veredicto del jurado aún está pendiente y el tiempo corre en su contra. Intenta persuadir al fiscal para que retire los cargos o al menos dude de su caso, pero fracasa rotundamente. Lejos de rendirse, Jane recurre a su habitual audacia y apuesta una simple moneda a que podrá demostrar la inocencia de Eve antes de que el juzgado emita su decisión. Con ese desafío en marcha, involucra a Lisbon en su plan, y ambos se lanzan a investigar por su cuenta, comenzando de inmediato y sin perder el tiempo. Su primera parada es Luna Valley Vineyards, el viñedo propiedad de Eve, donde esperan encontrar respuestas hablando con ella y con su esposo Peter. Ahí, Eve repite la versión que ha sostenido durante el juicio. Admite haber tomado clases de baile con la víctima, Carlos Ruiz, pero insiste en que solo eran amigos, negando cualquier relación romántica como sugiere la fiscalía. Sin embargo, Jane percibe inconsistencias. Aunque está convencido de que Eve no es culpable de asesinato, también detecta que no está siendo completamente honesta en ese momento. La presiona con sutileza hasta que finalmente ella admite que sí existió un romance con Ruiz. Justo en ese instante aparecen Amy, su socia en el negocio, y Gretchen, su hermana menor. La dinámica entre los presentes cambia de inmediato, y Jane aprovecha para observar atentamente cada gesto y reacción. Nota una tensión evidente entre Eve y Amy, como si hubiera conflictos más profundos de lo que aparentan. Y también percibe que Peter, aunque no lo hubiera confirmado abiertamente, ya sospechaba de esa infidelidad. Con esa breve pero reveladora escena, Jane empieza a armar mentalmente una lista de posibles sospechosos, entendiendo que el caso es mucho más complejo de lo que parecía en el juicio. De regreso en el CBI, Lisbon organiza el equipo. Cho, Rigsby y Van Pelt reciben la tarea de revisar toda la evidencia desde cero, cuestionar las coartadas de cada implicado y buscar cualquier detalle que haya pasado desapercibido, especialmente la relación con el arma homicida, una herramienta del viñedo que, además, tiene las huellas de Eve. Mientras tanto, Lisbon decide inspeccionar personalmente la escena del crimen, convencida de que aún pueden encontrar algo que cambie el rumbo de esta investigación. Cuando llegan al lugar, Lisbon se dirige a la puerta principal para intentar obtener acceso formal, mientras Jane, fiel a su estilo poco convencional, cruza la calle al notar una anciana observándolo de detrás de sus cortinas. Intrigado por esa mirada persistente, decide acercarse. Al principio, la mujer se muestra desconfiada y reacia a hablar, pero poco a poco Jane logra ganarse su simpatía hasta que finalmente accede a invitarlo a tomar el té mientras va a buscar a Lisbon para continuar la conversación. La mujer, llamada Gloria, insiste en que no vio nada relevante la noche del asesinato y que suele mantenerse al margen de los asuntos ajenos. Sin embargo, Jane la presiona con suavidad, guiándola con preguntas hasta que su relato comienza a cambiar. Finalmente, admite haber visto a una mujer en la casa de Ruiz esa noche, lo cual podría ser una pista clave. El problema surge cuando describe a esa mujer como alguien con cabello rubio largo e incluso identifica a Eve en una fotografía como la persona que había visto. A pesar de ello, Jane no se deja llevar por esa aparente confirmación. Sabe que ha pasado mucho tiempo desde el crimen y descubre que Gloria vive sin relojes ni calendarios, lo que hace que su percepción del tiempo sea poco confiable. Para él, su testimonio es interesante pero no concluyente. Mientras Jane y Lisbon lidian con ese testimonio ambiguo,
el resto del equipo avanza por otro frente. Rigsby y Van Pelt visitan el campo de tiro para hablar con el detective Silva, quien llevó inicialmente el caso contra Eve. Ahí descubren que Silva, cegado por su entusiasmo por incriminarla, pasó por alto detalles importantes, como un hombre llamado Riley que supuestamente visitó a Ruiz el día del asesinato y nunca devolvió una llamada clave. La reapertura del caso lo irrita profundamente, pero aún así esa pista lleva al equipo a identificar al tal Riley, cuyo verdadero nombre es Terry Murphy, un individuo con antecedentes por fraude y robo de identidad. Cho, entonces, involucra a Summer en una operación encubierta para contactar a Murphy bajo el pretexto de venderle datos ilegales, preparando así el terreno para acercarse a él y obtener información que podría ser decisiva. Mientras Cho organiza el encuentro con Murphy utilizando a Summer como señuelo, Jane y Lisbon regresan al viñedo con la intención de averiguar si Eve tiene alguna conexión con ese hombre. Sin embargo, al llegar, descubren que Eve no está. Ha salido a caminar junto a Amy después de haber tenido una discusión con Peter, lo que refuerza la idea de que las tensiones dentro del grupo son más profundas de lo que aparentan. Aprovechando la ausencia, Jane y Lisbon deciden hablar con Gretchen, quien, a diferencia de los demás, parece bastante ajena al mundo del negocio familiar. Durante la conversación, queda claro que Gretchen apenas está ayudando mientras dura el juicio y que su conocimiento sobre el viñedo es muy limitado. Incluso desconoce detalles básicos como la diferencia entre una copa de vino tinto y una de vino blanco, lo que la aleja de cualquier implicación directa en la gestión del negocio. Aún así, aporta un dato importante. Aunque Eve y Amy son las dueñas de la empresa, el terreno en realidad pertenece a Peter, lo que introduce una variable económica clave en el trasfondo del caso. Cuando Eve y Amy regresan, la charla deriva brevemente hacia el estado del negocio, la calidad del vino y el creciente interés de inversionistas que quieren expandir la producción. Sin embargo, Eve se muestra firme en su postura de mantener la bodega pequeña y fiel a su estilo, rechazando la idea de convertirla en una operación comercial masiva, algo que parece no entusiasmar a todos por igual. Cuando finalmente Jane y Lisbon logran quedarse a solas con Eve, le preguntan directamente por Ruiz y por Murphy. Eve asegura no haber oído nunca ese nombre y no tiene ni idea de por qué Ruiz se reuniría con alguien así, lo que añade otra capa de misterio. Sin obtener respuestas concluyentes, ambos regresan al CBI, donde el ambiente se vuelve tenso cuando el fiscal arremete contra Lisbon por intentar desarmar su caso. Molesto, deja en claro que antes pensaba que el problema era Jane, pero ahora está convencido de que Lisbon es igual de culpable por permitirle actuar sin restricciones, lo que aumenta la presión sobre ellos justo cuando el tiempo se está agotando. En paralelo, el operativo de Murphy se pone en marcha. Summer se muestra segura y convincente, desplegando una lista de números de seguridad social y licencias de conducir supuestamente pertenecientes a clientes de alto nivel, logrando captar el interés de Murphy. Sin embargo, él no se siente cómodo cerrando el trato dentro de un bar y la lleva hacia la parte trasera para continuar con la negociación en privado. Cho, atento a la situación, quiere intervenir de inmediato, pero Rigsby lo detiene, confiando en que Summer puede manejarlo el tiempo suficiente para obtener información valiosa. La estrategia parece funcionar en un inicio. Summer consigue que Murphy muerda el anzuelo y se muestre dispuesto a hacer negocios, pero cuando ella empieza a hacer preguntas sobre Ruiz, la actitud de Murphy cambia drásticamente. Sospechando que algo no encaja, reacciona con violencia y la golpea en la cabeza, aunque antes de que la situación empeore, Cho y Rigsby intervienen y logran reducirlo y arrestarlo. Summer resulta herida, pero no de gravedad, y el operativo finalmente cumple su objetivo. Allá bajo custodia, Murphy es interrogado y admite que Ruiz le había propuesto invertir en una supuesta oportunidad de negocio relacionada con el robo de datos de cajeros automáticos. Convencido por la promesa de ganancias, Murphy le entregó una suma considerable de dinero, pero Ruiz nunca cumplió y gastó el dinero en otros asuntos.
A pesar de esto, Murphy insiste en que no tenía motivos para matarlo, argumentando que hacerlo solo le impediría recuperar su inversión, lo cual, desde una lógica criminal, tiene sentido. Aún así, Jane no está dispuesto a descartarlo completamente. Cuando se queda a solas con Murphy, decide jugar una de sus cartas más arriesgadas. Le propone un trato, insinuando que podría conseguirle a alguien una nueva identidad. A partir de esa idea, organiza un encuentro para esa misma noche, en el que Murphy entregaría un disco con información preliminar a un supuesto amigo de Jane a cambio de $10,000 como adelanto. Cuando Jane sale de esa conversación, recibe una advertencia preocupante. El jurado no ha pedido cena, lo que suele indicar que están cerca de llegar al veredicto. El tiempo prácticamente se ha agotado. Aunque cada vez es más evidente que Murphy no es el asesino, Jane ve en él una pieza útil dentro de su plan. Aprovecha la situación para negociar. Murphy colaborará proporcionando una nueva identidad a precio reducido a cambio de ser extraditado a Irlanda, donde es buscado por un delito mucho más grave. Con ese acuerdo en marcha, Jane empieza a preparar el siguiente movimiento, uno que dependerá no solo de la información reunida, sino también de su habilidad para manipular a los verdaderos culpables. Con el tiempo prácticamente encima y el veredicto del jurado a punto de anunciarse, Jane decide ejecutar su jugada final, una de esas elaboradas maniobras psicológicas que dependen más de provocar reacciones que de encontrar pruebas directas. Después de haber apartado a Sommer del operativo por considerarla demasiado impulsiva, Cho no está precisamente de buen humor, y menos cuando ve a Jane probando acentos irlandeses de manera casi burlona para preparar el siguiente paso del plan. Finalmente, es Rigsby quien termina asumiendo ese papel, mientras Cho, aunque molesto, colabora proporcionando el equipo de cámaras que Jane necesita para montar su trampa. Jane entra entonces a la sala donde Lisbon está hablando con Eve y Peter. Interrumpe la conversación y sin dar demasiadas explicaciones comienza a mostrar las cámaras asegurando que fueron encontradas en la casa de Ruiz y que podrían haber grabado el asesinato. La noticia genera un impacto inmediato, sobre todo en Eve, que pasa de la tensión a una especie de esperanza nerviosa ante la posibilidad de que exista una prueba definitiva que la exonere. Jane aprovecha ese momento y le impulsa a salir rápidamente del lugar con la excusa de difundir la información, sabiendo que la noticia llegará justo a quien necesita que llegue. Mientras tanto, en paralelo, Rigsby, imitando el acento de Murphy, realiza una llamada clave en la que informa a una persona desconocida que existe una copia en CD de la grabación del asesinato y que puede conseguirla por $100,000 en el mismo punto de encuentro que Jane había organizado previamente. La identidad del receptor de la llamada no se revela en ese momento, pero queda claro que es alguien lo suficientemente involucrado como para reaccionar ante esa amenaza. A partir de ahí, todo se reduce a esperar. En un estacionamiento subterráneo, Jane, Lisbon y Rigsby se mantienen ocultos, observando cada movimiento, confiando que el verdadero culpable no podrá resistirse a la posibilidad de que exista una prueba incriminatoria. Murphy llega primero, confundido pero cumpliendo su parte del acuerdo, y poco después aparece Amy. Su comportamiento no deja lugar a dudas. Está nerviosa, decidida y lista para hacer lo que sea necesario. Sin perder el tiempo, saca un arma y apunta a Murphy, exigiendo saber cuántas copias del supuesto video existen y dónde están. Ese es el momento que Jane estaba esperando. Murphy, completamente desconcertado, no entiende de qué está hablando, pero ya no importa. La reacción de Amy la delata por completo. Antes de que la situación escale, Jane, Lisbon y Rigsby intervienen y la arrestan junto con Murphy, cerrando así la trampa que habían preparado cuidadosamente. Con el tiempo justo, llevan a Amy al tribunal antes de que el jurado emita su veredicto. Ahí, bajo presión y después de que el fiscal retire la posibilidad de la pena de muerte como parte de un acuerdo, Amy termina confesando todo. Movida por la envidia y el resentimiento, revela que Eve lo tenía todo mientras ella sentía que no tenía nada. Su ambición por expandir el negocio y atraer inversionistas chocaba constantemente con la negativa de Eve a cambiar el rumbo de la bodega.
Para lograr su objetivo, decidió eliminar a Ruiz y culpar a Eve, creando una escena cuidadosamente planeada. Utilizó una herramienta del viñedo que sabía que tenía las huellas de Eve y se disfrazó con una peluca rubia para parecerse a ella en caso de que alguien la viera, lo que encaja perfectamente con el testimonio que había dado esa señora llamada Gloria. La verdad sale a la luz justo a tiempo, salvando a Eve de una condena injusta y dejando en evidencia cómo los intereses económicos y las tensiones personales pueden derivar en decisiones extremas. Mientras tanto, en un plano más personal, la historia entre Cho y Summer también llega a un punto de inflexión. Cuando Cho regresa a la oficina, ella lo está esperando, claramente afectada por haber sido apartada. La conversación entre ambos en el ascensor comienza como una discusión. Summer insiste en que quiere recuperar su trabajo, argumentando que lo dejó todo por esa oportunidad, mientras Cho le reprocha su tendencia a asumir riesgos innecesarios y su aparente atracción por el peligro. La tensión crece hasta que ella lo controla directamente, sugiriendo que en realidad él la despidió porque le importaba más de lo que quiere admitir. Para sorpresa de ambos, Cho no lo niega. Reconoce que le gusta, lo que desarma completamente la situación. Summer reacciona primero con una bofetada, más por la carga emocional que por el enojo real, pero casi de inmediato comprende que su confesión es sincera. Lo que sigue es un momento inesperado en medio de toda la intensidad del caso. Ambos terminan besándose apasionadamente en el ascensor, cerrando así el episodio con una mezcla de resolución profesional y complicaciones personales que siguen evolucionando más allá del caso resuelto. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy haciendo todos los videos caso por caso, episodio por episodio, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si quieres, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.